Límite fronterizo. Conversaciones museales en cuarentena con colegas del mundo de los museos. Estos diálogos están siendo llevados a cabo en conjunto por el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Hola Ticio, ¿cómo te va? En principio queríamos agradecerte enormemente que hayas accedido a ser parte de estas entrevistas entre el Museo Histórico Sarmiento de Argentina y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Y como primera pregunta nos interesaría que nos cuentes quién sos y a qué te dedicas. Muy buenas, soy Ticio Escobar, soy crítico de arte y curador del Centro de Artes Visuales Museo del Barro de Asunción. Nos gustaría que nos contaras de qué manera compatibilizas tu labor y perfil de investigador en la realización de publicaciones con este otro mundo que es mucho más de la praxis, que tiene que ver con el hacer de los museos. ¿De qué forma en tu experiencia haces que se vinculen esas dos labores tan importantes y a veces tan disímiles? Bueno, yo creo que en relación a la compaginación de tareas diferentes, creo que precisamente mi estilo de trabajo, el ámbito que yo encontré es justamente un ámbito que oscila entre el pensar y el hacer. El libro que yo estoy por publicar en este momento justamente es una crítica de la estética como única, no sé si como única, pero como principal intérprete del pensamiento acerca del arte, justamente basándose en su desvinculación del hacer, que le lleva los grandes pensadores, en un momento determinado los filósofos del arte, como Kant, como Hegel mismo, no se referían absolutamente a la obra ni trabajaban. Cuando hablaban de arte moderno, que emergía en ese momento, y son los señores que comienzan a mover el arte moderno, ellos estaban pensando en el arte clásico y hablando del arte clásico. O sea que no se trata de decir, bueno, vamos a desmontar todo eso y comenzar de cero, pero sí ya de una experiencia que exista, no es que yo la invente, sino simplemente registrar como una forma de teoría basada fundamentalmente en la crítica de arte y en la teoría que surge a partir de la obra y que surge a partir del hacer, que surge de curadorías, de museologías, integrar con una teoría que tenga mucho más en cuenta la obra misma, y yo creo que la imagen misma, que es una contradicción entre mundos disímiles, ayuda como a pensar también el hacer del arte como una parte misma de su teoría. ¿Es posible que nos puedas contar un poco la realidad de los museos de Paraguay y qué está sucediendo en relación con esta pandemia? ¿Cómo se está enfrentando la situación a nivel cultural y qué hacen los museos para seguir adelante? En cuanto al tema de qué hacen los museos, yo creo que así como hay una globalización pandémica, ¿verdad?, también en cierto sentido hay una coordinación de los haceres de los museos. La verdad que se vino esto de golpe sin avisar, como un tsunami, no hay mucho margen de previsibilidad ni de programar acciones, y casi hay un estilo general o una forma general de reaccionar del museo, que es obviamente tirarse enseguida online, lo que significa en gran parte no abrirlas ningún tipo de exposiciones, que eventualmente las exposiciones hechas puedan ser pasadas en línea, ¿verdad? Y que también los podcasts,
las cápsulas, las conferencias, los debates, los acercamientos. Por una parte, hay una serie de grabaciones que se van haciendo sobre las colecciones de los museos a disposición del público, tanto para mantener viva la imagen del museo, cuanto también un servicio del museo de entretener a gente que está en cuarentena. De modo que, en general, ese es el formato que están siguiendo todos los museos. No hay mucha posibilidad de imaginar otros modelos de trabajo, y ya que obviamente los museos tienen que trabajar, están cerrados, y desde cerrar, bueno, la ventana que se abre es realmente la ventana de las superficies telemáticas, y son las que se emplean como para comunicación online en general en los museos, y eso es una tendencia. Esto mismo que estamos haciendo ahora es también muy parecido a otro tipo de trabajo de extensión que está haciendo el museo, una extensión virtual. Ya se parte de la base que todo lo que se haga es virtual. Reconociendo tu labor como investigador y con una amplia carrera publicando, nos gustaría saber, en un caso, una situación extrema, ¿qué pasaría si tuvieras que rescatar una de esas publicaciones? ¿Con cuál te quedarías? Bueno, si tuviera que elegir entre obra, bueno, primero no elegiría obra mía, pero en supuesto de tener que hacerlo, la verdad que me es complicado decirlo, porque evaluar la obra uno mismo resulta siempre una pérdida de la distancia crítica elemental que uno tiene que tener como para tomar conciencia de su propia producción. Que son las obras que más identificado yo me siento, es una obra que se llama La maldición de Lemur, que es sobre arte indígena. Y eso forzó justamente a pensar categorías de pensamiento que zafan absolutamente de las formas tradicionales, no porque uno sea un gran inventor de otras maneras de pensar, sino que el propio objeto va induciendo, obligando a emplear esquemas de otras epistemes y otras hermenéuticas. Y yo creo que eso es un ejercicio enorme que sirve posteriormente para pensar cualquier obra. O sea, la radical alteridad que se afirma ante uno y que exige dejar de lado sus maneras de pensar y como reacomodar las sin tampoco hacerlas desaparecer, sin renegar de ellas, acomodarlas a la exigencia, un objeto esquivo, un objeto huraño, por momentos oscuro, que le exige otro tipo de aproximaciones. Desde ese punto de vista, yo considero que mi obra más, no sé si llamar valiosa, pero que más valor yo personalmente le otorgo es esa obra sobre... fue la consecuencia de convivir 10 años con un grupo indígena. No es que yo me mudara a vivir allá, pero sí iba y venía y mantenía contacto con ese pueblo, y trabajar su arte me resultó una experiencia súper estimulante, muy como desafiante, pero también muy gratificante. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado tu gobierno para los espacios culturales en cuanto a su mantención, la continuidad y el poder colaborar en la sociedad en esta actual pandemia? Bueno, cuando dice tu gobierno, está hablando del gobierno actual, entiendo yo. Y bueno, yo creo que el gobierno no ha reaccionado, quizá por falta de capacidad, por falta de tiempo. Los estados a los cuales están uncidos esos gobiernos generalmente son estructuras muy pesadas que requieren como un tiempo grande para moverse, ¿verdad? Entonces es muy difícil que ante una emergencia puedan tener la flexibilidad de articulaciones como para dar respuestas inmediatas. La cultura implica proyectos a largo plazo. Entonces cualquier medida son siempre medidas ad hoc, medidas cortoplacistas, y no se puede criticar por eso, o medidas que entran dentro del campo de la emergencia. Hay una confusión entre lo que es un Ministerio de Cultura y una Secretaría de Emergencias, por ejemplo. Gran parte de lo que hizo acá el gobierno hasta ahora en cultura es dar ayuda directa a los artistas y tal, sin pensar un sistema a lo mejor de trabajos en red o en plataformas que diesen posibilidades de continuar o imaginar
trabajos de debates, de actuación, de cursos, de clases a través de esos sistemas. Pero es muy... no sería justo criticar por eso, porque realmente el trabajo de la cultura es siempre a largo plazo, reitero, y acá se pueden tener medidas urgentes que son siempre precarias y son siempre ineficaces a largo plazo, ¿verdad? Es decir, una política cultural requiere un tempo, así, no solamente de planificación, que es bastante, sino también de ejecución. Y acá obviamente no hubo, y fuera de políticas culturales hay eventos. Yo personalmente no, para mí los eventos son siempre parches, pero hay que recurrir a ellos. En algún momento yo lo hice también, es decir, ante circunstancias así apremiantes, no hay tiempo de tomar la posibilidad de planificar, y la planificación es uno de los momentos fundamentales de cualquier política pública, no solamente cultural. Una última pregunta. ¿Qué sucede con las colecciones en estos museos? ¿Hay gente que va regularmente a controlarlas? ¿Se airean los espacios? ¿Y qué pasa en las salas de exhibición? ¿Tienen guardias permanentes? ¿Hay gente que va a limpiar los espacios? Contanos un poco sobre esto. En cuanto a los sistemas relativos a las colecciones del museo, a quién limpia las salas, cómo se mantienen en este momento en términos de cuidado básico, yo me refiero a una particularidad total que es del Museo del Barro, y ahí existe como también la singularidad de una familia que vive ahí, o sea que está haciendo su cuarentena dentro del museo, no entra ni sale nadie, como en cualquier casa particular, y ellos se encargan básicamente, porque tienen gente joven también, y ellos se encargan básicamente de mantener así respirando el museo y nada más. Las exposiciones están cerradas, lo de limpiar, airear y ver un poco lo relativo a las colecciones, lo básico, y no entra y sale gente. Es decir, nosotros hemos preferido privilegiar la seguridad de las personas antes que de las obras mismas. De modo que así como quedó petrificado el museo y tiene un cuidado elemental básico, y bueno, y eso es lo único que se puede hacer en este momento. Ni siquiera se están haciendo trabajos, obviamente, de restauración, de clasificación, de archivo de las piezas, y nadie las puede visitar, así que está así congelado directamente. La cuarentena nos ha obligado a resguardarnos, pero también nos está permitiendo ser más creativos y reconectarnos con nuestros colegas, nuestras amistades del mundo profesional a través de estos diálogos. Así que esperamos que estas sesiones sean una instancia de reflexión, pero también para saber en qué están nuestros colegas y cómo estamos sobrellevando esta pandemia mundial. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que ahí sí hubo una respuesta rápida en términos de reconfiguración de las cartografías del debate, que pasaron a otro formato, y el formato mismo exige otra discursividad y otras metodologías de trabajar el pensamiento y el debate. Yo creo que se ha acelerado enormemente, no digo que sea mejor ni peor, pero hay una cercanía inmediata entre profesores, entre teóricos, entre artistas, que se va dando por esta situación. Obviamente al comienzo es apresurada, es sálvese quien puede, como sea, abrazadas, y de manera como un poco atropellada quizá. Pero bueno, es lo que exige el ritmo de los tiempos. Habría que esperar, como dice Shakespeare, que baje el polvo de la batalla para ver un poco qué queda, cómo se reordena, qué experiencias vamos teniendo y qué experiencias quedan una vez que alguna vez pasará esta situación, y quedará quizá la experiencia de la importancia de formas de debate y de discusión que en las últimas décadas se habían ido desdibujando en términos de imaginar, tanto a nivel universitario, a nivel académico, como a nivel de la institucionalidad en general del arte, e incluso la extrainstitucionalidad, como los teóricos, los artistas han como manejado sus sistemas de diálogos y de construcción de programas, proyectos y de futuro a través de esos diálogos. Muchas gracias entonces por habernos permitido entrar en tu vida
y poder compartir con nosotros este pedacito de cultura de Paraguay, aunque más no sea de manera virtual. Un gran abrazo, Ticio.